invitamos a inclinar su cabeza y hacer una pequeña oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por todos los favores y bendiciones que tú nos has dado el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a comprender de la mejor manera esta clase y todas las clases que nos siguen, que nos ayudes a enfrentar esta tribulación. Nosotros sabemos que tú eres el único que tiene el poder y tiene la sabiduría para poder ayudar a todas las personas que están luchando contra esta enfermedad. Todo esto te lo hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de esta semana. El día de hoy nosotros seguiremos trabajando en el tema de volúmenes de prismas de nuestra lección 19. Los invito a que abran su libro en la página 210 y vayan haciendo conmigo cada una de los incisos de las actividades. Vamos a comenzar. Primero vamos a ver. Nos dice nuestro problema que Juan trabajaba en un diseño nuevo para crear envases de productos. Él necesita crear un envase en forma de prisma triangular, pero su diseño principal era un prisma rectangular, como se muestra en las figuras a continuación. Esas figuras ustedes las tienen en su libro. Vamos a tener lo que es mi prisma rectangular. Y voy a tener mi prisma triangular. ¿Qué es lo que ustedes logran notar en estas figuras? Lo primero que vamos a notar en nuestras figuras es que si yo corto esta figura a la mitad, ¿qué voy a obtener? Si yo corto esta a la mitad, obtengo dos prismas triangulares, obtengo dos de estas figuras. Entonces, lo que nos indica es que Juan quería pasar de este envase, que era un rectángulo, a este envase, que era un triángulo, que de este envase iba a sacar dos nuevos envases que van a ser triangulares. También nos dice mi problema las dimensiones de mi prisma rectangular. Nos indica que nosotros teníamos las siguientes dimensiones, que de mis bases, mi base y mi altura de mi rectángulo iban a ser 5 y 4 centímetros y que la altura de mi prisma iba a ser 7 centímetros. Por lo tanto, esta figura va a seguir teniendo mis mismas medidas. Nos va a preguntar nuestro inciso A, ¿cuál va a ser el área de la base de mi prisma rectangular? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular nosotros toda esta base. ¿Cuál es mi área de mi rectángulo? Base por altura. ¿Cuánto va a ser mi base? Va a ser de 5 centímetros y mi altura 4 centímetros. Entonces mi área sería 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. Ya tengo yo el área de mi base, de mi prisma, que es un rectángulo. Nuestro siguiente inciso nos pregunta, ¿cuál va a ser ahora su volumen? ¿Cómo voy a sacar yo el volumen de mi prisma? Nosotros vimos anteriormente que para sacar el volumen de cualquier figura, lo que voy a tener que hacer es que voy a multiplicar el área
de la base de mi figura, que en este caso es un rectángulo, por mi altura de mi prisma. Mi volumen va a ser igual a mi área de 20 centímetros por mi altura. ¿Cuánto es mi altura? 7 centímetros. 20 por 7 me va a dar 140 centímetros cúbicos. Entonces yo tengo que el volumen de mi prisma rectangular va a ser de 140 centímetros cúbicos. Mi siguiente inciso me dice, si mi volumen de mi prisma rectangular es de 140 centímetros cúbicos, ¿cuál va a ser el de este prisma? Nosotros inicialmente dijimos que de aquí vamos a sacar dos prismas triangulares. Entonces, ¿cómo vamos a sacar su volumen? Vamos a dividir este volumen entre 2. Entonces me quedaría que mi volumen de 140 centímetros cúbicos entre 2. 140 entre 2 me va a dar 70. Entonces, mi volumen de este prisma va a ser 70 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo determinamos? Porque nosotros vemos una relación con esta base y esta base, que mi base de mi triángulo va a ser la mitad de la base de mi rectángulo. Por lo tanto, el volumen de mi prisma rectangular va a ser la mitad de mi prisma triangular. Nos pregunta el inciso D, ¿qué relación va a haber entre esta base y esta base? Nosotros ya dijimos que de esta base de mi rectángulo, vamos a poner una base de un rectángulo, yo voy a sacar dos bases para mis triángulos. Mi siguiente inciso me pregunta, ¿cuál es el área de la base de mi prisma triangular? Si mi prisma rectangular tiene una base de 20 centímetros cuadrados, ¿cuánto va a ser la base de cada uno de esos triángulos? Va a ser la mitad. Entonces mi área va a ser 10 centímetros cuadrados, porque esta vale 10 centímetros cuadrados y esta 10 centímetros cuadrados. En total me van a ser mis 20 centímetros cuadrados. Luego les pregunta, si yo ya tengo el área de mi triángulo, ¿cómo voy a poder calcular mi volumen? Lo vamos a calcular de la misma manera. Mi volumen va a ser igual a mi área de mi triángulo por mi altura. Mi volumen va a ser igual a 10 por, ¿cuánto es mi altura? 7. Mi volumen es igual a 70 centímetros cúbicos. Y si se dan cuenta, este volumen que calculamos con la base y la altura va a ser el mismo volumen que calculamos sacando la mitad del volumen de mi prisma rectangular. Ahora vamos a pasar a mi siguiente problema. Nos dice lo siguiente. Que Juan quiere hacer otros diseños con esta misma forma, pero que va a querer que tengan diferentes alturas. Ya no va a ser de 7. Mi base y mi altura van a seguir siendo de 4 y 5 centímetros, pero mi altura de mi prisma ya no va a ser 7 centímetros. Nos piden que calculemos el volumen de los diferentes envases de acuerdo a la altura que va a tener cada uno. El primer envase nos dice que, aquí vamos a poner el área, este tiene de área 10 centímetros cuadrados. Mi primer envase me dice que quiero una altura de 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar mi área por mi nueva altura. 10 por 5 nos va a dar 50.
Entonces, yo voy a tener 50 centímetros de volumen. Mi inciso B. Quiero una altura de 8 centímetros. Entonces, mi volumen va a ser 10 centímetros de base por 8 centímetros de altura. Mi volumen va a ser 10 por 8, 80 centímetros. Vamos a mi inciso C. Voy a borrar mi inciso A. Mi inciso C me dice que es para una altura de 14 centímetros. Entonces, si mi altura son 14 centímetros, voy a multiplicar para sacar mi volumen, mis 10 centímetros de base, por 14 centímetros de altura. 10 por 14 me van a dar 140 centímetros cúbicos. Y por último, me va a preguntar cuál va a ser mi volumen para una altura de 11 centímetros. Yo voy a poner mi altura 11 centímetros y voy a volver a hacer mi mismo procedimiento. Mi volumen va a ser igual a mi área de mi base por mi altura, que es de 11 centímetros. 10 por 11 me va a dar 110 centímetros cúbicos. Y ese es el procedimiento que ustedes van a seguir. Si ustedes pudieron observar, siempre para yo sacar el volumen de cualquier figura, ¿qué voy a hacer? Sacar la base de mi prisma y lo voy a multiplicar por su altura. Ese va a ser el procedimiento que yo voy a seguir con cualquier figura. Por eso yo les he hecho mucho hincapié en que tengan un formulario que sea de áreas, ¿para qué? Para que yo sacando el área de mi figura, ya solamente multiplico por mi altura y ya yo voy a tener el resultado de mi volumen. Entonces, chicos, esto sería todo por esta sesión de hoy. Espero que haya quedado entendido el tema. Si tienen alguna duda, espero sus dudas. Me lo hacen llegar por medio de comentarios y con mucho gusto los voy a tratar de resolver. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.